En mediados de 2013, en pleno auge de la popularización de las criptomonedas, un joven canadiense llamado Gerald Arthur Jerry Cotton decidió entrar en este nuevo mercado digital. Con apenas 26 años, viajaba por el mundo y ya tenía experiencia en tecnología y sistemas online. Fue entonces cuando, junto con su novia Jennifer Robertson, lanzó Quadriga CX, una plataforma de negociación de bitcoins en Canadá. La Quadriga CX surgió en Halifax, Nova Scotia, una ciudad tranquila en el este de Canadá. Aunque el lugar no era exactamente un centro financiero global, Jerry apostaba que podría construir algo grande incluso lejos de los reflectores. Y, por un tiempo, eso funcionó. Al inicio, Quadriga CX era pequeña y atendía principalmente a usuarios locales. Pero pronto comenzó a ganar notoriedad como la principal exchange del país. ¿Era confiable? Bueno, parecía serlo. Después de todo, aceptaba transferencias bancarias regulares y permitía retiros en moneda fiduciaria, algo poco común en aquella época. Jerry se presentaba como un emprendedor visionario, aunque era discreto y poco conocido fuera del entorno cripto. Evitaba entrevistas y mantenía poca interacción directa con sus clientes, pero la plataforma crecía rápidamente. En poco tiempo, Quadriga CX se convirtió en la mayor exchange de Canadá. La empresa se expandió más allá del Bitcoin, pasando a negociar otras criptomonedas como Ethereum, Litecoin y Ripple. Los usuarios depositaban dinero y monedas digitales, confiados de que podrían retirarlos en cualquier momento. Pero no todo era tan transparente como parecía. Internamente, sin embargo, había señales de alerta. Algunos usuarios reportaban dificultades para retirar sus monedas. Hubo retrasos inexplicables, y las respuestas del soporte eran genéricas y vagas. A pesar de eso, muchos continuaban usando la plataforma por falta de alternativas confiables en el país. Jerry controlaba prácticamente todo solo. Era el CEO, cofundador y responsable de las claves privadas de las billeteras donde los fondos de los clientes estaban almacenados. Esto significaba que nadie más podía acceder a los recursos si algo le sucedía a él. Un detalle que, más tarde, sería crucial. Jennifer Robertson trabajaba detrás de escena, encargándose de cuestiones administrativas y legales. Ella también asumiría un papel central en los eventos trágicos que vendrían después. Quadriga CX nunca tuvo auditorías independientes ni transparencia sobre sus reservas. Muchos expertos ya advertían que esta falta de supervisión externa era un peligro para los inversores. Pero la mayoría prefería ignorarlo. La exchange crecía sin supervisión adecuada. Las promesas de seguridad y facilidad atraían cada vez más personas, incluso empresas e inversores institucionales. Pocos imaginaban que estaban depositando dinero en una casa de cartas a punto de caer. Era como si todos hubieran entrado en un avión cuyo piloto era único y no dejaba que nadie viera los instrumentos. Si algo le pasaba, ¿quién pilotaría? Pero hasta 2018, todo parecía bajo control. Jerry estaba activo, respondiendo correos y gestionando operaciones. Hasta que, a finales del año, anunció un viaje a la India, una decisión que cambiaría el destino de miles de personas. Según relatos, Jerry habría ido a la India para ayudar en un proyecto humanitario relacionado con la blockchain. Nadie sospechó nada. Pero cuando regresó, trajo consigo una enfermedad fatal que no fue diagnosticada a tiempo. A fines de diciembre de 2018, Jerry Cotton murió repentinamente de complicaciones asociadas a la enfermedad de Crohn durante su viaje. Su esposa, Jennifer, informó lo ocurrido a los empleados y a los inversores, pero no reveló detalles sobre las claves de acceso a las billeteras de la exchange. Fue ahí cuando comenzó el caos. Sin Jerry, nadie sabía dónde estaban las contraseñas o cómo acceder a los fondos de los clientes. Más de $250 millones en criptomonedas desaparecieron del alcance de los inversores. Y la pregunta que no quería callar era, ¿realmente murió o escapó con el dinero? En enero de 2019, pocas semanas después de la muerte de Jerry Cotton, los usuarios de Quadriga CX empezaron a notar algo extraño. Los retiros simplemente dejaron de funcionar. No había respuestas claras, ni explicaciones convincentes. Los canales oficiales de la exchange quedaron en silencio.
La página de Twitter, antes activa, publicaba solo mensajes genéricos. ¿Y los clientes? Estaban cada vez más nerviosos. Millones en criptomonedas parecían haberse desvanecido. Jennifer Robertson, viuda de Jerry, asumió el rol de portavoz de la empresa. En una declaración pública, afirmó que no podía acceder a las billeteras donde los fondos de los clientes estaban almacenados, y que nadie más sabía cómo hacerlo. Esto sonó alarmante para expertos en seguridad digital. ¿Cómo era posible que una exchange millonaria dependiera exclusivamente de una sola persona para acceder a sus propios recursos? Era como si un banco perdiera todas las contraseñas del cofre por la muerte de un empleado. Pronto surgieron dudas. ¿Será que Jerry realmente murió? Algunos especularon que podría estar vivo y fugado con el dinero. Otros creían que había escondido las claves o las dejó en un lugar inaccesible. La historia llamó la atención internacional. Medios como BBC, The New York Times, CBC e incluso canales brasileños comenzaron a reportar el caso. Quadriga CX se convirtió en titular global como la exchange que enterró el dinero junto con su CEO. Miles de inversores alrededor del mundo fueron afectados. Canadienses, estadounidenses, europeos e incluso brasileños tenían cuentas en la plataforma. Para muchos, era una cantidad considerable. Algunas personas perdieron ahorros enteros. Algunos usuarios reportaron haber depositado grandes sumas meses antes, confiados en la supuesta solidez de Quadriga CX. A pesar de ser advertidos sobre los riesgos de las criptomonedas, creían que al menos podrían retirarlas cuando quisieran. De hecho, muchos descubrieron demasiado tarde la fragilidad real de la plataforma. Sin auditorías, sin transparencia y sin copias de seguridad, la situación era insostenible. Mientras tanto, Jennifer intentaba mantener la operación funcionando. Ingresó con una solicitud de protección judicial, Creditor Protection, en Canadá, pidiendo tiempo para resolver la crisis. Pero, en lugar de tranquilizar a los inversores, esto reforzó la impresión de que la empresa estaba al borde del colapso. La solicitud de protección judicial fue aceptada por el Tribunal Provincial de Nova Scotia, y una empresa de recuperación financiera llamada Ernst & Young fue nombrada supervisora del proceso. A partir de ahí, comenzarían las investigaciones de verdad. Pero las preguntas seguían creciendo. ¿Dónde estaban los fondos? ¿Sería posible recuperar algo? Y, especialmente, ¿Jerry Cotton realmente murió? La policía india informó que fue sepultado en Jalandhar, Punjab, tras su muerte en diciembre de 2018. Sin embargo, fotos del supuesto funeral fueron cuestionadas. Algunos investigadores independientes señalaban inconsistencias en las imágenes. Además, registros hospitalarios de la India eran dudosos. El hospital donde supuestamente fue internado negó cualquier registro de su entrada. Esto alimentó aún más las teorías de que Jerry podría estar vivo. Mientras el mundo buscaba respuestas, los inversores comenzaban a organizarse. Grupos de apoyo surgieron online. Muchos decidieron luchar por sus derechos. Comenzaba así una larga batalla legal y emocional que duraría años. Con la entrada de la firma de recuperación Ernst & Young en el proceso, las investigaciones sobre la quiebra de Quadriga CX comenzaron a tomar ritmo. El objetivo era simple: descubrir dónde estaban los $250 millones en criptomonedas que pertenecían a los inversores. Pero había un gran problema. No existían registros claros de las transacciones. No había copias de seguridad confiables, ni sistemas organizados. Era como si alguien hubiera construido un banco sin usar papeleo, solo memoria. Jennifer Robertson fue llamada a declarar bajo juramento ante un tribunal canadiense. Asumió el control de la empresa tras la muerte de Jerry y pasó a ser la principal fuente de información, o al menos lo intentaba. En esos testimonios, afirmó repetidamente que no tenía acceso a las billeteras digitales donde los fondos de los clientes estaban almacenados. También dijo que Jerry mantenía todo solo y que nunca le enseñó cómo acceder a las claves privadas. Esta explicación, sin embargo, parecía improbable para expertos en seguridad digital. Una exchange millonaria operando durante años sin redundancias o copias de seguridad. Para muchos, eso sonaba más a negligencia que a accidente.
Ernst & Young comenzó a examinar los servidores de Quadriga CX, pero encontró pocos datos útiles. Archivos eran incompletos, registros de actividad estaban ausentes, y muchos documentos esenciales parecían haber sido eliminados o nunca creados. Además, análisis forenses de las transacciones en blockchain revelaron algo curioso. Las direcciones asociadas a Quadriga CX tenían movimientos irregulares. En algunos momentos, grandes cantidades de Bitcoin entraban en la plataforma, pero nunca salían por canales oficiales. Esto levantó una sospecha grave. ¿Será que Quadriga CX estaba operando como un esquema Ponzi? Es decir, ¿usando nuevos depósitos para pagar antiguos retiros? Los investigadores comenzaron a comparar los registros de depósitos y retiros de los usuarios. Descubrieron que muchos clientes pudieron retirar dinero normalmente antes de 2018, pero después de eso, los problemas aumentaron exponencialmente. ¿Y qué hay del famoso almacenamiento seguro donde estarían las claves privadas? Jennifer dijo que Jerry usaba un servicio de almacenamiento offline llamado Cold Storage, pero no sabía dónde mantenía las credenciales. Intentos de rastrear dispositivos de hardware usados por Jerry también fallaron. Su laptop personal desapareció. Sus teléfonos móviles se perdieron. Y ninguna copia de seguridad externa fue encontrada, lo que alimentó aún más el escepticismo entre los inversores. Mientras tanto, grupos de víctimas comenzaron a organizarse. Inversores crearon foros online, canales en Telegram e incluso campañas de recaudación para contratar abogados especializados. Muchos querían respuestas, justicia y sus activos de vuelta. En Canadá, procesos legales fueron iniciados contra Jennifer Robertson. Algunos la acusaban de tener conocimiento sobre la verdadera situación financiera de la empresa y de estar involucrada de alguna forma en la desaparición de los fondos. Ella negó todas las acusaciones. Dijo que era solo una testigo recolector de información y que no entendía de tecnología. Pero su falta de cooperación técnica y sus declaraciones vagas seguían generando desconfianza. El escenario se volvía cada vez más complejo. Mientras los inversores esperaban por respuestas, la investigación revelaba que el colapso de Quadriga CX podría haber sido planeado mucho antes de la muerte de Jerry Cotton. Y esto nos lleva a la próxima sesión. A medida que avanzaba la investigación, una cosa quedaba clara: el desastre no comenzó con la muerte de Jerry Cotton. De hecho, las señales vinieron desde el inicio de la operación de Quadriga CX. El análisis de las transacciones en blockchain, esa tecnología que registra todos los movimientos de criptomonedas, comenzó a revelar patrones extraños. Grandes cantidades de Bitcoin y otras monedas digitales entraban y salían de la exchange, pero no siempre por canales oficiales. Expertos en blockchain comenzaron a mapear estas transacciones. Descubrieron que, en varios momentos, fondos eran transferidos a billeteras desconocidas. Billeteras que no estaban asociadas a ningún cliente o proceso de retiro regular. Una de ellas llamó atención especial. Una billetera de Bitcoin que, según registros, recibió más de $80 millones en activos de Quadriga CX durante 2017 y 2018. Esta cuenta todavía existía, pero nadie sabía quién la controlaba. Lo más sorprendente es que estas transferencias no eran inusuales. Por el contrario, parecían parte de una rutina. Como si fuera normal mover millones de dólares en criptomonedas sin ninguna explicación. Jerry Cotton era el único con acceso directo a los sistemas internos de Quadriga CX. Tenía control absoluto sobre las billeteras, los servidores y los procesos de retiro. Nadie jamás cuestionó esto, y ahora, muchos se arrepentían de esa confianza ciega. Además, análisis mostraron que, en los meses antes de su muerte, Jerry habría accedido remotamente a algunos servidores de la empresa desde lugares inesperados, incluyendo hoteles en la India e incluso cafés públicos. Esto reforzaba la teoría de que podría estar manipulando los datos hasta el último momento. Jennifer Robertson negó saber cualquier cosa sobre estas transferencias. Afirmó que nunca vio a Jerry manejar fondos de la plataforma y que, cuando murió, no había planes de recuperación ni documentación técnica dejada atrás. Pero los investigadores no estaban convencidos. La falta de información técnica, junto con los movimientos irregulares,
indicaba que Jerry podría haber estado involucrado en actividades maliciosas, deliberadamente ocultando los recursos de los clientes. También había indicios de que usaba parte de esos fondos para financiar otros proyectos personales. Algunos informes sugieren que invirtió en startups relacionadas con la blockchain, además de poseer cuentas en exchanges competidoras bajo seudónimos. Uno de los casos más curiosos fue encontrado en una billetera Ethereum que, tras análisis, parecía vinculada a compras de dominios web, pagos de servicios de hospedaje e incluso transacciones con sitios oscuros ligados al mercado gris de las criptomonedas. Esto abrió una nueva línea de investigación. ¿Será que Jerry estaba usando los fondos de Quadriga CX para alimentar otras operaciones paralelas? ¿Sería posible que ya hubiera planeado su desaparición hace mucho tiempo? Con cada nuevo dato analizado, la imagen de Jerry como un visionario honesto se desmoronaba. Inversores que antes creían en él ahora comenzaban a ver un perfil completamente diferente. El de un hombre que controlaba todo solo, sin supervisión, y con poca preocupación por la transparencia. Ahora, frente a tantas pistas y sospechas, la pregunta principal era: ¿Jerry realmente murió, o simplemente escapó con el dinero y está viviendo una vida secreta en algún lugar del mundo? En enero de 2019, pocas semanas después de la muerte de Jerry Cotton, los usuarios de Quadriga CX empezaron a notar algo extraño. Los retiros simplemente dejaron de funcionar. No había respuestas claras, ni explicaciones convincentes. Los canales oficiales de la exchange quedaron en silencio. La página de Twitter, antes activa, publicaba solo mensajes genéricos. ¿Y los clientes? Estaban cada vez más nerviosos. Millones en criptomonedas parecían haberse desvanecido. Jennifer Robertson, viuda de Jerry, asumió el rol de portavoz de la empresa. En una declaración pública, afirmó que no podía acceder a las billeteras donde los fondos de los clientes estaban almacenados, y que nadie más sabía cómo hacerlo. Esto sonó alarmante para expertos en seguridad digital. ¿Cómo era posible que una exchange millonaria dependiera exclusivamente de una sola persona para acceder a sus propios recursos? Era como si un banco perdiera todas las contraseñas del cofre por la muerte de un empleado. Pronto surgieron dudas. ¿Será que Jerry realmente murió? Algunos especularon que podría estar vivo y fugado con el dinero. Otros creían que había escondido las claves o las dejó en un lugar inaccesible. La historia llamó la atención internacional. Medios como BBC, The New York Times, CBC e incluso canales brasileños comenzaron a reportar el caso. Quadriga CX se convirtió en titular global como la exchange que enterró el dinero junto con su CEO. Miles de inversores alrededor del mundo fueron afectados. Canadienses, estadounidenses, europeos e incluso brasileños tenían cuentas en la plataforma. Para muchos, era una cantidad considerable. Algunas personas perdieron ahorros enteros. Algunos usuarios reportaron haber depositado grandes sumas meses antes, confiados en la supuesta solidez de Quadriga CX. A pesar de ser advertidos sobre los riesgos de las criptomonedas, creían que al menos podrían retirarlas cuando quisieran. De hecho, muchos descubrieron demasiado tarde la fragilidad real de la plataforma. Sin auditorías, sin transparencia y sin copias de seguridad, la situación era insostenible. Mientras tanto, Jennifer intentaba mantener la operación funcionando. Ingresó con una solicitud de protección judicial, Creditor Protection, en Canadá, pidiendo tiempo para resolver la crisis. Pero, en lugar de tranquilizar a los inversores, esto reforzó la impresión de que la empresa estaba al borde del colapso. La solicitud de protección judicial fue aceptada por el Tribunal Provincial de Nova Scotia, y una empresa de recuperación financiera llamada Ernst & Young fue nombrada supervisora del proceso. A partir de ahí, comenzarían las investigaciones de verdad. Pero las preguntas seguían creciendo. ¿Dónde estaban los fondos? ¿Sería posible recuperar algo? Y, especialmente, ¿Jerry Cotton realmente murió? La policía india informó que fue sepultado en Jalandhar, Punjab, tras su muerte en diciembre de 2018. Sin embargo, fotos del supuesto funeral fueron cuestionadas. Algunos investigadores independientes señalaban inconsistencias en las imágenes. Además, registros hospitalarios de la India eran dudosos.
El hospital donde supuestamente fue internado negó cualquier registro de su entrada. Esto alimentó aún más las teorías de que Jerry podría estar vivo. Mientras el mundo buscaba respuestas, los inversores comenzaban a organizarse. Grupos de apoyo surgieron online. Muchos decidieron luchar por sus derechos. Comenzaba así una larga batalla legal y emocional que duraría años. Mientras las investigaciones oficiales avanzaban lentamente, los inversores no se quedaron pasivos ante la pérdida de millones en criptomonedas. Muchos de ellos habían depositado sus ahorros en Wadriga CX confiados en la seguridad de la mayor exchange de Canadá. Con el colapso repentino de la plataforma y las sospechas cada vez más fuertes de manipulación, un movimiento comenzó a tomar forma. Primero en foros y redes sociales, después en grupos organizados en Telegram, Reddit e incluso páginas de Facebook. Estos grupos estaban compuestos por personas de todo el mundo. Canadienses, estadounidenses, europeos, latinoamericanos e incluso brasileños. Cada uno tenía una historia diferente, pero todos compartían el mismo dolor. La pérdida de valores altos sin ninguna respuesta clara. Ellos empezaron a intercambiar información, comparar extractos y tratar de reconstruir lo que había pasado con sus fondos. Algunos tenían copias de correos antiguos con el equipo de Wadriga CX. Otros, registros de transacciones y capturas de pantalla de retiros denegados. A partir de estos esfuerzos voluntarios, surgieron comunidades dedicadas exclusivamente a la búsqueda de la verdad. Un grupo llamado Wadriga CX Victims United se volvió especialmente influyente, reuniendo miles de miembros y convirtiéndose en voz activa en las redes y en los procesos legales. El objetivo principal era claro: descubrir dónde estaban los $250 millones en criptomonedas y responsabilizar a quien fuera responsable del desaparecimiento de los recursos. También querían evitar que casos similares volvieran a suceder en el futuro. Además, los inversores comenzaron a presionar gobiernos y autoridades reguladoras. Solicitaron al gobierno canadiense que aumentara la fiscalización sobre exchanges de criptomonedas y que creara leyes más estrictas para proteger a los usuarios. En Canadá, algunos lograron unirse legalmente, formando una clase de acreedores que presentó acciones contra Jennifer Robertson, Ernst & Young y cualquier otra parte involucrada en el caso. El proceso fue bautizado como Creditor Claims Against Wadriga CX. Muchos inversores se sentían traicionados. No solo por la falta de transparencia de Wadriga CX, sino también por la ausencia de mecanismos legales claros que pudieran garantizar la devolución de sus activos digitales. En ese momento, este tipo de caso aún era nuevo y complejo para el sistema legal tradicional. También se lanzaron campañas online pidiendo justicia. Hashtags como #Justice for Wadrigax y #Where is my crypto se hicieron virales en momentos específicos, ayudando a mantener el caso vivo en los medios y en la opinión pública. Los inversores incluso ofrecieron recompensas por información sobre Jerry Cotton. Una de ellas llegó a valer $100,000, destinada a quien proporcionara datos concretos sobre su paradero o probara que estaba vivo después de la fecha oficial de su muerte. A pesar del esfuerzo conjunto, no todos los grupos tenían los mismos objetivos. Mientras algunos buscaban solo recuperar sus activos, otros exigían castigo penal para Jennifer Robertson y cualquier otro involucrado en el caso. Las tensiones entre los propios inversores aumentaron cuando surgieron diferencias sobre estrategias legales y uso de recursos recaudados mediante crowdfunding. Hubo incluso acusaciones internas de mala administración de fondos levantados para abogados especializados. A pesar de estas divisiones, la fuerza del movimiento crecía cada semana. Los inversores seguían presentando documentos a las autoridades canadienses, colaboraban con periodistas investigativos y participaban en audiencias públicas sobre el caso. Su esfuerzo no fue en vano. Con el tiempo, los resultados comenzaron a aparecer. La Ernst & Young encontró nuevas pistas, testimonios importantes fueron revelados, y la presión global sobre el caso aumentó. Después de asumir el control de las investigaciones, Ernst & Young comenzó a revisar todo lo que quedaba de la infraestructura digital de Wadriga CX. Sus expertos en forense digital tenían un objetivo claro: encontrar cualquier rastro de los fondos perdidos. Analizaron servidores antiguos, copias de seguridad incompletas,
registros de actividad e incluso computadoras personales usadas por Jerry Cotton. El proceso fue lento, difícil, pero revelador. Uno de los primeros informes publicados mostró que Quadriga CX no tenía las cantidades esperadas en criptomonedas. Según los registros internos, la exchange debería tener alrededor de $250 millones en activos digitales, pero en la práctica solo lograron recuperar una fracción de eso. La mayor parte de los fondos simplemente no existía más. Las billeteras asociadas a la plataforma estaban vacías o con saldos mínimos. Y esto planteó una nueva sospecha. ¿Será que Jerry nunca tuvo todo ese dinero guardado? Ernst & Young concluyó que Quadriga CX operaba con déficit hace años. Es decir, no mantenía reservas suficientes para cubrir los retiros de los usuarios. Era exactamente el modelo de un esquema Ponzi: usar depósitos nuevos para pagar a los antiguos. Esto explicaría por qué algunos clientes podían retirar normalmente mientras otros enfrentaban retrasos constantes. La exchange funcionaba mientras hubiera entradas. Y se derrumbó cuando los retiros superaron los depósitos. Además, los auditores encontraron evidencia de transferencias repetidas a billeteras desconocidas. Algunas de ellas estaban vinculadas a exchanges competidoras. Otras parecían ser controladas directamente por Jerry. Una de esas billeteras recibió más de $80 millones en Bitcoin durante 2 años. Todavía estaba activa, pero nadie sabía quién la controlaba. Algunos creían que era Jerry, o alguien actuando en su nombre. Otro dato preocupante fue la ausencia total de documentación financiera confiable. Quadriga CX no mantenía libros contables actualizados ni registros claros de transacciones. Era como si toda la operación hubiera sido conducida de manera amateur, sin supervisión alguna. Jennifer Robertson afirmó repetidamente que no entendía de tecnología y que no participaba en la gestión financiera de la empresa. Pero su falta de cooperación técnica y sus declaraciones vagas siguieron generando críticas entre inversores y autoridades. Ernst & Young también entrevistó a ex empleados de Quadriga CX. Muchos reportaron haber trabajado sin entender realmente cómo operaba el sistema. Algunos ni siquiera sabían dónde se almacenaban los fondos o cómo Jerry gestionaba los recursos. Basándose en estos testimonios, los investigadores comenzaron a cuestionar si Jerry era realmente el único responsable, o si contaba con ayuda desde dentro de la propia empresa para mantener el esquema funcionando. Otro descubrimiento crucial fue la identificación de varios dominios web registrados bajo nombres falsos, todos indirectamente vinculados a Quadriga CX. Algunos de estos sitios eran clones de la plataforma original y podrían haber sido usados para engañar a inversores u ocultar datos. Con esta información, la imagen de Jerry como un simple CEO negligente comenzó a cambiar. Pasó a ser visto como alguien que manipulaba sistemas, omitía información y construía una estructura opaca para ocultar el verdadero estado financiero de la exchange. El informe de Ernst & Young sacudió al mundo de las criptomonedas. Los inversores veían confirmado el peor escenario posible. Sus fondos probablemente se habían perdido para siempre, y Jerry Cotton parecía haber sido el principal responsable de todo. El colapso de Quadriga CX no afectó solo a los miles de inversores que perdieron sus fondos. También sacudió la confianza global en el sector de criptomonedas, reforzando una percepción ya existente de que el mercado todavía era inmaduro y arriesgado. Hasta entonces, muchos veían las exchanges como plataformas seguras, siempre que tuvieran buena reputación. Pero el caso mostró que incluso una de las mayores de Canadá podría derrumbarse sin aviso y llevar millones consigo. En la comunidad cripto surgió un movimiento creciente por mayor transparencia. Los usuarios exigieron pruebas de solvencia, sistemas de reserva auditables y acceso a información sobre dónde sus monedas estaban realmente almacenadas. Grandes empresas, como Binance, Coinbase y Kraken, comenzaron a adoptar políticas más estrictas. Empezaron a publicar informes de reservas, realizar auditorías regulares y ofrecer garantías de que los fondos de los clientes estaban protegidos contra quiebras o manipulaciones. También surgieron nuevos protocolos tecnológicos para garantizar mayor seguridad. Algunos sistemas implementaron mecanismos de Proof of Reserves, donde las exchanges demostraban periódicamente que poseían los activos necesarios para cubrir los depósitos de los usuarios. En otros países,
Como Estados Unidos, Japón y Suiza, el caso de Quadriga CX sirvió como base para debates sobre la necesidad de regular mejor este nuevo tipo de institución financiera. Después de todo, si una exchange podía desaparecer con cientos de millones de dólares, ¿quién protegería a los inversores? En Brasil, el episodio también impactó. Aunque el país todavía estaba dando sus primeros pasos en términos de regulación de criptomonedas, el caso de Quadriga CX ayudó a concienciar a los inversores brasileños sobre los riesgos de usar plataformas poco transparentes o mal administradas. Expertos locales comenzaron a advertir sobre la importancia de elegir exchanges con historial de auditorías, respaldo seguro y control descentralizado de claves privadas, algo que Jerry Cotton nunca aplicó. El caso también incentivó el crecimiento de exchanges descentralizadas, DEXs, donde los usuarios controlan directamente sus propias billeteras. Estas plataformas eliminaban el riesgo centralizado de perderlo todo por culpa de un solo punto de falla. Para muchos, el modelo centralizado usado por Quadriga CX era obsoleto. Si una sola persona podía controlar 250 millones de dólares sola, entonces el sistema estaba profundamente equivocado. Los inversores pasaron a buscar plataformas con múltiples firmas digitales, copias de seguridad redundantes y transparencia total. Muchos abandonaron exchanges pequeñas y migraron a plataformas globales con reputación consolidada. El escándalo de Quadriga CX también influyó en el desarrollo de nuevas herramientas de seguridad digital. Startups especializadas en gestión de activos criptográficos y recuperación de claves privadas comenzaron a surgir, tratando de prevenir que otro caso así volviera a ocurrir. Mientras tanto, el debate sobre el papel del gobierno en este nuevo ecosistema solo crecía. ¿Sería posible regular sin sofocar la innovación? ¿Cómo proteger a los inversores sin limitar la libertad financiera? Estas preguntas siguen siendo respondidas hasta hoy. Después de años de investigaciones, testimonios bajo juramento, análisis forenses y batallas judiciales, el caso de Quadriga CX llegó a su desenlace legal más importante a mediados de 2021. El Tribunal Provincial de Nova Scotia, donde se llevó a cabo el proceso, emitió su decisión final sobre el destino de los fondos restantes de la exchange. Hasta ese momento, Ernst & Young había recuperado solo una pequeña fracción del total perdido, aproximadamente 30 millones de dólares en criptomonedas. Este valor fue descubierto en billeteras olvidadas, servidores antiguos y cuentas vinculadas a la plataforma. Pero era mucho menos de lo que los inversores esperaban recuperar. Muchos perdieron todo, y eso no cambiaría. El tribunal decidió que esos 30 millones serían distribuidos entre los acreedores de Quadriga CX, es decir, los propios inversores que tuvieron sus activos bloqueados. Pero la división no sería igualitaria. Los criterios establecidos eran complejos. Cada usuario tuvo que probar sus transacciones, presentar extractos y pasar por una verificación detallada. Quien tenía registros claros e históricos de depósito tenía más posibilidades de recibir algo de vuelta. Aún así, muchos reclamaron la forma en que se condujo el proceso. Algunos dijeron que grandes inversores institucionales recibieron proporciones mayores, mientras que usuarios individuales vieron retornos mínimos. Para algunos, recibir incluso una pequeña cantidad fue un alivio simbólico. Para otros, fue una gota en el océano frente a las pérdidas sufridas. Y para miles de personas, nada regresó. Ernst & Young cerró oficialmente el proceso de recuperación en 2022, afirmando que ya no había nada más que encontrar. Las últimas transacciones fueron rastreadas, los servidores fueron revisados y ningún rastro significativo de fondos adicionales fue localizado. Esto selló el fin de la operación Quadriga CX. No habría más procesos legales abiertos, ni intentos oficiales de encontrar a Jerry Cotton, vivo o muerto. El caso fue archivado como cerrado por las autoridades canadienses. Pero las dudas persistieron. Muchos inversores creían que todavía había criptomonedas escondidas en billeteras desconocidas. Algunos grupos independientes continuaron buscando pistas en la blockchain, aunque sin apoyo oficial. En cuanto a Jennifer Robertson, no fue formalmente acusada de ningún delito. A pesar de haber sido investigada y llamada a testificar varias veces, ninguna prueba directa la vinculó al desvío de fondos o a la fuga planeada de Jerry.
Se mantuvo en silencio público durante años. En 2022 vendió la casa que poseía en Halifax y desapareció del radar. Algunas fuentes sugieren que vive actualmente fuera de Canadá, aunque no hay confirmación oficial. Jerry Cotton, por otro lado, sigue siendo una figura envuelta en misterio. Si está vivo o muerto, nadie sabe con certeza. La ausencia de pruebas concretas sobre su muerte mantiene viva la teoría de que escapó con el dinero. Algunos rumores indican que podría estar viviendo en países como Omán, Turquía o incluso en Brasil, usando nuevos documentos y una nueva identidad. Pero hasta ahora, ninguna pista real ha sido confirmada. Así, el caso de Quadriga CX se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia de las criptomonedas. Una advertencia para todos los inversores: la confianza es esencial, pero la transparencia es indispensable. El caso de Quadriga CX es más que un escándalo financiero o un misterio que involucra millones en criptomonedas. Es un retrato de cómo la falta de transparencia, control interno y regulación puede destruir vidas enteras. Jerry Cotton construyó un imperio digital basado en la confianza de los inversores. Pero al mantener todo el poder en sus propias manos, también construyó una bomba de tiempo, que explotó sin aviso. Más que la muerte misteriosa de un CEO, el caso reveló fallas profundas en el modelo operativo de muchas exchanges de la época. Una sola persona controlando cientos de millones de dólares en activos digitales. Eso era riesgoso y peligroso. Hoy, el mercado de criptomonedas está más maduro. Plataformas exigen auditorías independientes, sistemas de reserva transparentes y protocolos de seguridad mucho más robustos. Todo esto fue influenciado por tragedias como la de Quadriga CX. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Nuevas tecnologías surgen cada día, y con ellas, nuevos riesgos. Y si no aprendemos del pasado, podemos repetir errores similares en el futuro. Los inversores deben estar alertas. Antes de depositar cualquier cantidad en una exchange, es fundamental verificar si es auditada, si mantiene reservas suficientes y si permite acceso transparente a sus fondos. Después de todo, ¿confiarías tu dinero a una institución cuyo único responsable guarda todas las contraseñas y muere sin dejar ninguna pista? El caso de Quadriga CX nos enseñó que la tecnología puede ser increíble, pero debe venir acompañada de responsabilidad, ética y supervisión. De lo contrario, solo estaremos creando castillos de arena listos para desaparecer con la marea. Para los miles de víctimas, el episodio dejó cicatrices. Muchos perdieron ahorros de años, proyectos de vida e incluso oportunidades futuras. Para algunos, nada volverá jamás. Jennifer Robertson nunca enfrentó acusaciones penales formales, pero su imagen quedó marcada. Jerry Cotton, bueno, sigue siendo un enigma. Vivo o muerto, cargará para siempre con el peso de haber sacudido la confianza global en el mundo de las criptomonedas. Mientras tanto, las investigaciones independientes continúan. Grupos de inversores aún buscan respuestas. Algunos siguen tratando de rastrear billeteras, encontrar vestigios y probar que Jerry escapó con el dinero. Y mientras estas pistas son perseguidas, el mercado sigue evolucionando. Exchanges descentralizadas, sistemas de autenticación múltiple, blockchain verificable, todo esto forma parte del legado indirecto de Quadriga CX. El mundo de las criptomonedas tiene potencial para transformar la forma en que manejamos el dinero, la identidad y la confianza. Pero solo será seguro si se construye con transparencia, auditoría y responsabilidad. Que el caso de Quadriga CX sirva como una advertencia constante. Confía con cuidado, pregunta antes de depositar y exige transparencia de quien gestiona tus recursos. Porque, a veces, el mayor riesgo no está en la tecnología, sino en quien la controla. Si este vídeo aportó valor para ti, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanilla para recibir notificaciones de nuevos contenidos. ¿Tienes alguna sugerencia de tema o otro caso real que quieras ver aquí? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.